Ok, en serio, lo que han visto no es broma. Lo ha puesto ahorita Call of Duty a las 9 de la mañana. Bueno, mi horario ha sido a las 9 de la mañana. Estoy grabando esto de inmediato. Es el primer teaser que tenemos de Ghost Legendario. Y pues obviamente su nombre, como tal lo dice, se llama Ghost Omnipotente. Todo apunta de que el 24 de junio estará llegando Ghost. No sé por qué diablos va a llegar mucho antes de la temporada 5. Estamos hablando que faltan 8 o 9 días para que termine la temporada número 4. Pero bueno, llega el junio 24, según lo que podemos ver. Esto no es un teaser, yo no sé por qué diablos pusieron junio 24. A menos de que hayan aumentado la salida de Ghost Legendario que sale con Riley, que supuestamente se va a llamar Ghost Omnipotente, y lo que estamos observando. Y ¿saben qué es lo más chistudo? Que yo creo que nadie tiene code points, entonces va a ser como que qué diablos. O sea, estaba ahorrando para Ghost y suele pasar. Pues bueno, lo primero que habrán observado ha sido este pedazo de teaser, el cual se puede mostrar Riley, no se muestra la cara de Ghost, pero lo que podemos observar es que bueno, en la espalda lleva la Duales 725, que sí va a ser un arma secundaria, que aprovechando voy a hablar de las armas que van a estar. Va a estar la CR56 AMAX y la 725 en esta temporada número 5 de Call of Duty Mobile. Yo ya lo sabía, pero bueno, quería hacer un pequeño detalle en este video apostando esto. Bueno, ya sabemos lo que va a llegar con Ghost Legendario. De momento sabemos de que va a llevar una cajita y lo demás. Así que recuerden, háganle el ánimo como siempre. Bueno, si quieren recargar code points, también tenemos la tienda de Cook and Shop. Así que se las estaré dejando en la descripción de este pedazo de video, como siempre. Bueno, sabemos de que Riley va a llegar un contador de baja especializado en Ghost. La cajita ya la hemos visualizado más de alguna vez. Y pues ya sabíamos obviamente de que el Ghost de la temporada 1 que aparecía en los bueno, en los data miners, bueno, los que se filtraron, ya sabemos de que era un glitch, porque no estaban cargadas actualmente las texturas del Ghost. Entonces, pues, estaban cargadas las texturas, pero del Ghost, del primer Ghost. Y actualmente ya sabemos cómo se va a poder ver Ghost dentro de lo que cabe. Ya sabemos que va a ser el mismo Simon Riley. No va a tener la voz de Jeff Leach, por si preguntan, que es el que le da la voz originalmente a Ghost, según lo que estuve observando en redes sociales. Y pues bueno, debo decirte que estoy un poquito impresionado con lo que acabo de visualizar, porque honestamente casi lloró de la emoción. Wow, flipo en colores cómo se ve Riley, qué bonito, cómo se ve el Ghost, que está pues precioso, ya ni te digo cómo se ve, o sea, honestamente ustedes lo habrán observado y lo estaré poniendo ahorita en cámara lenta, lo más seguro. Tiene un estilo como el del Templario, que le quiere romper la madre. La máscara que va a tener se va a parecer al del Yellowboy. Y sinceramente se ve súper mamadísimo. Es como que te vengo a romper la vida. Ya saben, la típica armadura que también tiene Mace en lo que fue Tokyo Escape. Fue como que, bueno, te vengo a romper la vida y te vengo a romper 10 veces la vida. Pero bueno, igual si sale más información que estará llegando, honestamente, pueda ser así. Pero bueno, se dice o se intuye de que el 25 de junio se estará revelando cómo va a ser Ghost Legendario, no que estará llegando. Porque yo digo, si llega ese día, o sea, yo como diablos le hago con los EP, porque ahorita no tengo ni papa, porque acabo de gastar en la Holger mítica. Bueno, creo que muchos lo harían. Ahí además, pensando que Activision es muy de ganar mucho dinero, o sea, no creo que peguen dos cosas tan importantes como una ruleta mítica con el personaje favorito de todo el mundo en Call of Duty Mobile, Ghost. Pero bueno, lo más seguro es que hay un reveal el 25 de junio de la temporada. Cómo se observará Ghost Legendario, cómo se mirará. Y cualquier cosa yo se los estaré trayendo al canal, honestamente hablando. Porque 10 de 10. Estoy llorando, loco. Literal, o sea, qué bonito que se ve ese Ghost. Yo creo que lo que más que me importa es Riley, porque es como que ya tengo a Ghost, pero es que ver a Riley, ver a un perrito. A mí me encanta el perrito. ¿A quién no? Y si te encanta el gato también. Aquí somos de todo. Bueno, crack, la verdad es que estoy muy emocionado porque ya empieza la nueva temporada 5. Creo que siempre cada vez que empieza una temporada todo el mundo se emociona, obviamente, que es lo importante. Y pues bueno, ya saben lo que va a traer Ghost, un contador de baja, va a traer su propia cajita. El operador, así por así decirlo, va a ser obviamente nuestro queridísimo Riley. Y pues el stand cuando estemos en un avión va a ser, claro está, con Riley, sí o sí. O sea, siempre con el perrito, que es lo importante. Así que eso en detalles, mis queridos cracks. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar aprovechando de la 725 y la CR56 AMAX. Para los que no sepan, la 725 es una escopeta que se va a poder utilizar arma dual, lo más seguro, porque el Ghost anda las dos 725 en la espalda y las anda duales. Y para remate, yo creo que eso va a ser la arma legendaria de Ghost, así que otra secundaria con las skins legendarias. Que pues ya estoy cansado de que siempre que las skins legendarias traen secundarias legendarias. ¿No puede traer un subfusil?
o algo por el estilo. Bueno, al final y al cabo también se agradece de que el siguiente fusil de asalto va a ser la CR-56 AMAX. Dice, bueno, no dice. Ha estado muy buff últimamente en Warzone, la tuvieron que nerfear, es una muy buena arma. Solo puedo decir que es un buen fusil de asalto, honestamente hablando. Pienso que de la mejor manera posible. No quiero hablar de detalles sobre las armas porque al fin y al cabo voy a traer un video hablando de detalles sobre ellas. Porque obviamente ya he jugado con esas armas, claro, desde Modern Warfare. Y pues siempre ha sido un pequeño revuelo conforme a estas armas visualizándose. Bueno, más que todo la 725. Estaba tan chetada que le decían la francopeta, loco. No es broma. Ojalá aquí pues no esté tan chetada porque sería un dolor de cabeza ver a gente como te rompe la madre con escopeta. Ya de por sí lo hacen en Battle Royale, como estaba viendo ayer un video de que le hacen un retreat muy heavy y le hacen un straight a un brother. Que le quería caer con el gancho del asesino y le terminan estampando un escopetazo y lo mandan para el free, loco. O sea, con ese escopetazo te mandaron para el free. Y bueno, la verdad estoy muy orgulloso de que actualmente estemos viendo algo muy bonito, pues en lo que es Call of Duty Mobile. Estamos viendo algo que pues sí, o sea, se nota que viene algo potente. Y pues para los que no sepan, pues el 25 de junio tendremos más noticias, lo más seguro. Bueno, perdón, 24 de junio, estamos a 3 días. 24 de junio estaremos con más noticias. Traté de sacar este video lo más rápido posible porque quise hablar sobre el tema y de lo que sabemos de Call of Duty Mobile. Y bueno, para los que no sepan, ya he leído esto y es que la leyenda con el perrito volverá por su venganza. Hay que checar el juego en este canal, o sea, revisar el canal de YouTube de Call of Duty Mobile, que el día junio 24 a las 5 p.m. PDT va a revelarse completamente Ghost Legendario. Sí, Ghost Legendario se va a revelar el junio 24. Vamos a saber de todo el junio 24. Yo creo que esta vez no van a dejar que lo liqueen. Van a hacer que con Mobile lo tire antes para que sepan cómo va a ser. Ojalá hablen específicamente de Ghost Legendario. El contador lo pudimos observar cómo se ve nuestro queridísimo Riley, el skin típica de Ghost, la bandera de Inglaterra, porque para los que no lo sepan, Ghost es de Inglaterra, un soldado inglés, valga la redundancia. Bueno, Simon Riley, porque bueno, sabemos que hay varios Ghost. Y pues bueno, todo perfecto. Y eso sería el video de hoy, cracks. ¿Están emocionados? Honestamente yo sí lo estoy muy emocionado. Así que esperen lo mejor, cracks. Muchas gracias. Y en serio, se los agradezco por tanto apoyo. Nos vemos en el próximo video. Soy 2, que la 14 me los acompañe. Adiós.